mundo nos podemos cuestionar muchas cosas interesantes, como por ejemplo si existió Jesucristo, si hay vida en Marte o si somos visitados por extraterrestres, pero ni se te ocurra cuestionar el holocausto judío sucedido en la Alemania nazi. Y el hecho por el que es aconsejable no preguntar mucho sobre este tema es que en más de 30 países está penado con multas o penas de cárcel de hasta 2 años negar que tal acontecimiento histórico sucediese. España quiere que negar el holocausto judío sea un delito en el Código Penal. Gallardón lo plantea en el anteproyecto de reforma presentado recientemente. El Ministerio de Justicia es un amigo sincero del pueblo judío y de Israel. Las asociaciones judías en España se muestran satisfechas, pero piden cautela. De esta forma, a finales de 2012, España incluía en su Código Penal la negación del holocausto judío y le hacía un guiño a la comunidad judía. Con el simple hecho de observar estas medidas ya da mucho que pensar. Pero, ¿qué sucedió realmente durante la Segunda Guerra Mundial? ¿Realmente hubo una persecución y genocidio sobre el pueblo judío? La respuesta es sí y no. La incuestionable teoría nos cuenta que 6 millones de judíos fueron aniquilados de la forma más cruel. Pero si nos ponemos a revisar cifras, hay algo que no encaja. Para empezar, jamás hubo 6 millones de judíos en el área ocupada por las tropas alemanas, ya que realmente había menos de 4 millones. Si nos remitimos a las listas de muertos en los campos de concentración, las cifras cambian radicalmente, pasando a los 370.000 muertos. Pero ojo, estos 370.000 no fueron aniquilados ni exterminados, simplemente morían, como murieron otros 62 millones de personas durante la guerra, tanto judíos como aliados, de inanición, tifus o vejez. Entonces, si murieron más de 60 millones de personas y realmente 370.000 judíos, ¿por qué se califica como una persecución, un plan de exterminio al pueblo judío? Otra de las fábulas que nos han contado sobre estos campos de exterminio es que se gaseaban a los judíos en cámaras de gas. Supuestamente el gas que se utilizaba para gasear a los judíos era el ciclón B, pero este gas se llevaba utilizando desde la Primera Guerra Mundial no solo por militares, sino también por civiles, como un potente pesticida y desinfectante, y en los campos de concentración se utilizó para lo que realmente servía, desinfectar algunas zonas. Es bastante irónico, ya que mucha gente moría de tifus, una enfermedad que se contagiaba por la falta de higiene y la acumulación de piojos. Y digo que es irónico porque si realmente los nazis hubiesen utilizado en grandes cantidades el ciclón B, mucha gente no habría muerto de tifus. También se afirma en la teoría oficial que el personal de los campos de concentración entraba inmediatamente a las cámaras de gas sin ningún tipo de protección para extraer los cadáveres. Incluso se ofreció una recompensa de $50.000 a quien aportase alguna prueba de que realmente existiesen dichas cámaras de gas. El dinero fue depositado en un banco y todavía se espera a alguien que pueda aportar algún tipo de prueba creíble. Si seguimos en la línea de los exterminios en las cámaras de gas, llegamos al momento cumbre. ¿Cómo se deshacían de tantísimos cadáveres? La historia que nos han contado dice que los quemaban, y ya está.
ponte el niño con el pijama de rayas y deja de preguntar. Pero en cualquier libro de medicina forense se puede constatar que se necesitan aproximadamente 40 horas para quemar un cuerpo humano usando los medios que habían en aquella época, que era madera o petróleo como combustible. Teniendo en cuenta que las tropas alemanas no poseían grandes cantidades de combustible, esto significa que para quemar 6 millones de cuerpos se necesitaban nada menos que 240 millones de horas de cremación. Suponiendo que cremasen simultáneamente tanto como 1000 personas, aún tenemos que hubieran hecho falta 240.000 horas para cremar 6 millones de cuerpos. 240.000 horas son exactamente 10.000 días, o sea, poco más de 27 años. Es decir, si los alemanes hubiesen cremado 1000 judíos, simultánea, incesante, eficiente e ininterrumpidamente a partir de 1940, hubieran terminado de cremar al último judío de los 6 millones en 1967. Aquí hay algo que no encaja. ¿Y qué pasa con los restos que quedan después de incinerar los cadáveres? Las cenizas que quedan luego de cremar un cuerpo humano pesan entre 2,5 y 4,5 kilos. Para 6 millones de judíos, esto significa que en alguna parte debería haber entre 15 a 27 millones de kilos de cenizas sin calcular los residuos del combustible empleado. El caso es que no se ha encontrado en ningún lugar un depósito de tales cantidades de ceniza. Retornando un poco al tema de las cifras, vemos que según World Almanac del American Jewish Committee, almanaque mundial del Comité Judío Norteamericano, había en 1938 unos 15.688.259 judíos en todo el mundo. Según el New York Times, en un artículo publicado por W. Baldwin, en 1948 la población mundial judía ascendía a 18.700.000 personas. Si de los 15 millones de 1938 les restamos los supuestos 6 millones del Holocausto, nos quedan apenas 9 millones. Es absolutamente imposible que estos 9 millones hayan podido reproducirse para construir los 18 millones de 1948. Ninguna población en el mundo es capaz de duplicar su número en 3 o 4 años. Ni siquiera en 10 años sería posible tal crecimiento demográfico. El doctor Norman Finkelstein, investigador judío y autor de La industria del Holocausto, nos cuenta en dicho libro lo siguiente. Una gran parte de la literatura sobre la solución final de Hitler no tiene ningún valor para un erudito. Ciertamente, los estudios sobre el Holocausto están llenos de absurdos, sino de puros fraudes, viendo las tonterías que se profieren a diario sobre el Holocausto. Lo raro es que existan tan pocos escépticos. Es sabido que poco después del cese de hostilidades de la Segunda Guerra Mundial, todo judío que no pudo ser inmediatamente localizado o que no se registró ante las autoridades aliadas fue automáticamente considerado muerto por exterminio. Debido a este procedimiento absolutamente arbitrario, se llegaron a producir bastantes casos ridículos. Uno de ellos es el de Simone Veil, quien fuera ministra de Salud Pública del gobierno francés de posguerra y hasta llegó
a ser presidenta del Parlamento Europeo. Se puede ver su nombre en la página 519 de la memoria de la deportación de los judíos de Francia, donde esta buena señora figura como persona ejecutada en la cámara de gas. Su resurrección sigue siendo un misterio. El pueblo judío siempre ha ido de víctima cuando realmente ha sido al contrario. Hay que remontarse solo unos pocos años antes de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1932 los judíos, en efecto, llevaron a cabo el genocidio de al menos 6 millones de gentiles ucranianos en el Holodomor, matanza a través del hambre. Otros 30 millones, más o menos, de gentiles fueron fusilados, colgados, muertos de hambre o trabajaron hasta la muerte en los campos de trabajo forzados del Gulag durante las 6 décadas del reinado judeo-bolchevique en la Unión Soviética. En cambio, por ninguna parte nos hablan de este auténtico holocausto de poblantes y ciudadanos ucranianos. Y si realmente los judíos sabían que estaban siendo exterminados y sabían que su destino era la cámara de gas, ¿por qué no lucharon? Quiero decir, si alguno de nosotros sabemos que estamos condenados a morir gaseados en cámaras de gas, prefiero huir corriendo y morir de un impacto de bala antes que ser gaseado en una especie de cámara como según nos cuenta la teoría oficial. Pues por el simple hecho, estas son unas pocas pruebas en donde cuestionamos la teoría del holocausto judío y donde me gustaría también advertir a la gente que a pesar de lo que he comentado en este vídeo, ni soy nazi ni tengo ningún decantamiento por ningún partido político y además en este canal jamás se ha hecho apología de ningún partido político ni extremista ni de ningún tipo. Únicamente cuestionamos cosas que realmente no encajan, ¿no? Por ejemplo, este holocausto judío, pues lo cierto es que sí que hubo un holocausto, murieron más de 60 millones de personas. Lo que no murieron fueron 6 millones de judíos, está comprobado. Y claro, el resto de las pruebas pues las ponemos un poquito en cuestión para ir despertando y cuestionar cosas que realmente no encajan demasiado en la historia que nos han contado hasta el momento. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que no seáis muy duros conmigo en los comentarios y nada, hasta pronto.